Hacer una rutina de limpieza cada domingo o dedicarle algo de tiempo a la semana para restaurar tus zapatos puede resultar un poquito tedioso para algunas personas, puesto que hay personas que de verdad están muy ocupadas todo el día, toda la semana o inclusive los fines de semana, y por mucho que quieran y que amen sus zapatos, realmente no les alcanza el tiempo para poder dedicarle ese tiempo al calzado y ofrecerle esa correcta rutina de limpieza y mantenimiento. Es por eso que en este video te voy a compartir 3 métodos para poder ofrecerle una correcta rutina, 3 métodos para poder mantener esos zapatos en excelente estado una vez que ya le hayas hecho una limpieza tradicional básica a esos zapatos, para que esa limpieza se mantenga en excelente estado durante muchos meses. Antes de continuar con los consejos, te platico que cualquier duda que tengas relacionada al mundo de la zapatería, te invito a que me la escribas en este o en cualquier otro video del canal. Todas las preguntas las respondo, y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas para próximos videos en el canal. Ahora, respecto a los consejos que te voy a compartir a continuación, si bien es cierto que pues hay personas que están muy ocupadas y no les alcanza el tiempo para una limpieza tradicional al calzado, al menos para poder aplicar estos consejos y se puedan mantener durante mucho tiempo, sí te recomiendo, al menos en primera instancia, poder realizarle esta limpieza tradicional, ya sea que le dediques aunque sea una vez el tiempo para poder ofrecerle esta limpieza tradicional, o incluso si le quieres llevar esos zapatos a algún buen zapatero en tu ciudad para que le ofrezca esta limpieza tradicional al calzado, y una vez que ya tengan esa limpieza, en ese caso ya si realmente pues no tenemos el tiempo para dedicarle para una nueva restauración, en ese caso ya con esa primera limpieza clásica, con esa limpieza básica, en ese caso lo que sigue a continuación con estos consejos es nada más cuestión de aplicarlos con frecuencia para que esa limpieza se mantenga durante mucho tiempo. El primer consejo es cepillarlos al final del día. Siempre que los zapatos, para los que desean mantenerlos siempre limpios, siempre que los vayamos a utilizar al final del día, antes de guardarlos en su cubrepolvos, en su caja o en el lugar donde sea que los guardes, siempre ofréceles una cepillada con el cepillo de bolero. Esto nos va a ayudar a lo siguiente: esta cepillada al final del día, pues cuando usamos los zapatos, acumulan polvo siempre en donde estemos, siempre existen partículas de polvo que se pegan a la piel. Entonces, al ofrecerle esta cepillada al final del día, esto nos va a ayudar a remover todas esas partículas de polvo que acumularon durante el día, para que de esa manera siempre van a estar guardados, siempre que se van a guardar, siempre se van a mantener limpios. Y adicionalmente, esa fricción que generan las cerdas del cepillo de bolero en la superficie también van a ayudar a realzar o a revivir en el brillo que producen las ceras, para que de esa manera genera 2 efectos. Lo vamos a mantener limpios por siempre, los vamos a mantener limpios durante todo el procedimiento, y adicionalmente la fricción va a ayudar a revivir el brillo para que de esa manera siempre estén limpios y siempre estén brillosos. Punto número 2, consejo número 2, usar siempre cubrepolvos al momento de guardarlos. Hay varias personas que tienen que realmente tienen la costumbre de guardar en sus zapatos en una colección, es decir, en una zapatera donde están a la vista todos los zapatos. Y si bien eso pues realmente está padre, porque así siempre puedes elegir qué zapato agarrar antes de utilizarlo, sin embargo, yo personalmente siempre recomiendo mantenerlos en el cubrepolvos, puesto que de la misma manera que los utilizamos diario en el ambiente, pues existen partículas de polvo. De la misma manera, pues también en casa existen las partículas de polvo. Por lo tanto, cuando esos zapatos quedan asentados y no entran a un periodo de rotación, vas a notar que en algún momento pues las partículas de polvo se van a mantener en el zapato. Por lo tanto, utilizar el cubrepolvos, esto nos ayuda a que siempre, sobre todo si ya no están en este periodo de rotación, esos zapatos durante todo el tiempo que estén guardados están completamente protegidos de estas partículas de polvo. Por lo tanto, si los guardaste con una buena rutina de limpieza, en el momento que los vayas a utilizar de nuevo, cuando los saques del cubrepolvos, vas a notar que se van a mantener igual de limpios como aquel primer día cuando los guardaste. Adicionalmente
a esto si, como yo, vives en un lugar en el cual pues está expuesto a la humedad. Si los guardas así de manera expuesta, existe el riesgo de que el moho pueda hacer de las suyas y cuando quieras sacar esos zapatos para utilizarlos puedan ser atacados por esta condenada bacteria o este condenado bicho. Por lo tanto, tienes la ventaja añadida con el cubrepolvos, que no solamente lo proteges del polvo, sino que también los proteges de la humedad. Es por eso que siempre recomiendo que cuando guardemos los zapatos, siempre los guardemos en el cubrepolvos. Y el tercer consejo es frotar la superficie con una media. Así como al final del día siempre te recomiendo lo que es la frotada con el cepillo de bolero para retirar todo el polvo acumulado y para realzar lo que es este brillo, de la misma manera cuando esos zapatos se encuentran mucho tiempo guardados, al momento de sacarlos, al inicio del día, si tienes, ya sabes, esas medias que utilizan las chicas, si tienes alguna media que se utilice, que la utilizas como si fuera un guante y al inicio, antes de sacarlos, frotas con esta media la superficie, esto te va a ayudar mucho a realzar de nuevo lo que es el brillo en el calzado. Esto pues a mí me gusta mucho hacerlo siempre cuando voy a utilizar un zapato que ya tiene ya mucho tiempo que no entran a mi rotación, al momento de sacarlos del cubrepolvos, antes de utilizarlos, cuando es piel de becerro, con esta media, piel de becerro y piel lisa, porque si es alguna piel con textura, en ese caso pues sí no te recomendaría lo de la media, porque como la media es una tela muy fina, al momento de frotar una tela con textura se va a terminar trabando lo que son el textil en la superficie. Solo te lo recomiendo si es un zapato de piel lisa, antes de utilizarlo para reavivar de nuevo ese brillo, con una media puedes frotarla en la superficie y vas a notar cómo ese brillo realza en el zapato. O si no puedes conseguir una media, también puedes hacerlo con esta fricción con el cepillo de bolero. Sin embargo, por alguna razón, pero es de manera tradicional que muchos zapateros hacen, tanto en México como en Europa, por alguna razón la textura de la tela de la media tiene esa cualidad de reavivar de una manera más notoria el brillo en el zapato. Te invito a que lo realices con una media para que aprecies la diferencia. Vas a ver cómo se realza el brillo de una manera muy interesante. Esos son los consejos que te invito a que apliques a tu rutina de calzado para que de esa manera notes que el brillo y la limpieza en el calzado se va a mantener durante mucho más tiempo. Platícame en la caja de comentarios, ¿ya tuviste oportunidad de aplicar estos consejos? Si ya tuviste oportunidad de aplicarlos, ¿qué te parecieron? ¿Notas alguna diferencia en cuanto a la limpieza del calzado? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, muchas gracias Luis, ahora ya sé cómo mantener en correctas condiciones la limpieza de mi calzado. Sin embargo, dispongo de un rato libre para poder ofrecerle esta rutina de limpieza y mantenimiento al calzado. ¿Cómo lo hago para ofrecerle una rutina adecuada? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que platico paso a paso cuáles son los pasos adecuados para poder ofrecerle esa correcta rutina de nutrición y mantenimiento a los zapatos, a la piel de tu calzado.